Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy cerramos la semana hablando de una condición que de repente la padece usted, que nos está mirando, pesadez, sensación, hinchazón del vientre. En caso usted coma fideos, pan o galletas. Bueno, hoy vamos a hablar de la intolerancia al gluten. ¿Qué cosa es esto y qué alimentos lo predisponen? Así empezamos Cuerpo Médico. Y arrancamos hablando pues un poco, dando la introducción de lo que vamos a tocar el día de hoy para que usted también vaya listando ya todas sus consultas. Antes les recuerdo cuáles son nuestros teléfonos para que usted pueda hacer la pregunta directamente a nuestros especialistas. 619-0774, 619-0776, 619-0777 y también tenemos un teléfono al cual le hemos habilitado el servicio de WhatsApp. Usted puede dejar ahí también un audio con su pregunta. Recuerde, tiene que ser bastante concisa y pequeñita para que pueda entrar directamente al programa. 993-530-831 y si no quiere llamar, puede también escribirnos a través de las redes sociales. Recuerde que Cuerpo Médico va de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en vivo y a partir del lunes 1 de febrero usted va a poder volver a ver el programa tal como era antes a las 10 de la noche. Hoy vamos a hablar de la intolerancia al gluten, pero como todos los días vamos a empezar con la información necesaria y oportuna sobre el COVID, el momento COVID, con la doctora Patricia García, que hoy también nos tiene información respecto a las vacunas y el desarrollo que se está dando sobre estos proyectos. Así empezamos Momento COVID. ¿Cómo están, amigos, amigas que siempre nos siguen a través de Cuerpo Médico? Buenas tardes. Hola, Jennifer, Hola, ¿cómo Pati. estás? Y efectivamente, el día de hoy quiero traerles alguna información acerca de las vacunas del COVID. Como dijimos en un programa anterior, y bueno, y vamos contándoles la historia y cómo va avanzando, hay varias moléculas, así le llamamos, justamente estos productos que finalmente se convierten en vacunas, que siguen en investigación en laboratorio, más de 80. Pero también les comentamos que habían como 64 ya productos más cercanos a la vacuna que están en estudio en humanos. Y de estos, recientemente, hace un par de días, 2 de estas posibles vacunas, que eran 2 vacunas de Merck, demostraron que no eran buenas candidatas y las han sacado. Entonces tenemos 2 menos. Sin embargo, el día de hoy tenemos una buena noticia y es que 2 de las otras vacunas que estaban ya en ensayos de fase 3, o sea, en los ensayos finales para ver efectividad y seguridad, ya sacaron sus resultados. Y estas 2 vacunas son una que se llama Novavax, que se ha aprobado en el Reino Unido, y otra que se llama la vacuna de Johnson & Johnson. Ahora, ¿por qué son importantes? Recordemos que cuanto más vacunas tengamos en general en el mundo, eso va a permitir que más rápidamente se puedan vacunar a más personas, que los precios bajen y que tengamos alternativas que puedan servir en diferentes países. Ahora, ¿qué hay con respecto a esa vacuna Novavax? La Novavax es una vacuna que en lugar de tener, por ejemplo, la Sinopharm, habíamos dicho que es el virus completo inactivado, bueno, la Novavax es lo que se llama una vacuna de una subunidad del virus. Solamente es una proteína, la proteína que tiene la puntita del virus, que es una pelota con puntas, esa es la puntita que a uno se la colocan en la vacuna y esa es la que mira mi sistema inmune para entender que si alguien tiene esa puntita, ese es el enemigo. Ahora, ventajas que tiene esta vacuna es que no necesita refrigeración especial, es como todas las vacunas. Sí requiere 2 dosis, se ha estudiado en casi 14.000 voluntarios, casi una tercera parte de ellos eran personas mayores de 65 años, o sea, tenemos data de cómo funciona en personas mayores, y lo que se ha encontrado es que tiene una efectividad como del 80%. Ahora, esas son buenas noticias. ¿Qué pasa con la vacuna de Johnson & Johnson? Bueno, eso era una vacuna que todos la estábamos esperando porque lo que se planteaba es que podía ser la vacuna con una sola dosis. Ahora, lo que se ha encontrado es que sí es efectiva, pasa realmente el límite que había puesto la Organización Mundial de la Salud, pero se comporta diferente en diferentes regiones. Fíjese que se ha encontrado que tiene una efectividad un poco por encima del 70%,
en los Estados Unidos, baja como a 60 y tantos % en América Latina y baja como a 50 y tantos % en África, en Sudáfrica. Y aparentemente esto tiene que ver porque sí podría tener una acción diferente, podría ser no tan efectiva con una variante que sí está preocupando en el mundo, que es la variante sudafricana. Sin embargo, lo que están planteando, de todas maneras, aún a ese nivel en Sudáfrica, está muy por encima del 50%, que era el mínimo requerido por la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, otra cosa que es importante recordar, tampoco requiere refrigeración, pero los investigadores lo que han planteado es que probablemente, a pesar de que lo que se quería es que esta vacuna sea de una sola dosis, colocando la segunda dosis, probablemente la efectividad podría subir. Entonces, esta vacuna, la de Johnson & Johnson, se estudió con 40.000 personas, se va a continuar casi con 30.000 para darles una segunda dosis después de un mes y medio y vamos a poder ver qué es lo que pasa. En todo caso, por ejemplo, el Reino Unido ya ellos están planteando y están comprando vacunas de diferentes tipos y ya pidió varios millones de la primera vacuna, de Novavax, y la vacuna de Johnson & Johnson también, ahora que ya se ha demostrado efectiva, va a comenzar a manufacturar para dar vacunas a más países. Patricia, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Si tomamos en cuenta que estas grandes empresas farmacéuticas realizan sus estudios en un grupo poblacional para ver incluso cómo va evolucionando a propósito de las variantes. Sinopharm tiene estudios en nuestro país. Así es. Por eso es tan importante y por eso desde un inicio se hablaba de la importancia de que muchos países, diferentes regiones, diferentes etnias, diferentes edades, diferentes sexos, diferentes condiciones de enfermedad, participen en los estudios para poder ver cómo se comporta. En el caso de Sinopharm, que es la vacuna que va a venir, existen datos de cómo se comporta aquí en el Perú y eso nos puede ayudar para sentirnos más tranquilos. Esperemos que llegue pronto y ya la vacunación empiece. Perfecto, tenemos una primera consulta y nos vamos a ir hasta Chachapoyas. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, quisiera saber si es que yo tengo una posibilidad de tener COVID. ¿Por qué? Yo he tenido un contacto con un primo hace 12 días, ¿Ya? que él de esta semana, el día lunes, se sacó la prueba y salió positivo. ¿Prueba rápida, molecular? Prueba rápida. Y él me comentó que él tiene la sangre espesa, tiene diabetes y ha tenido los síntomas, según él, que puede ser COVID. Se saca la prueba y sale positivo. Y la preocupación que yo tengo ahora es de que si yo puedo tener, mi mamá tiene 80 años, que convive acá en mi hogar y no sé... Noelia, déjame preguntarte algunas cositas, ¿me permites? La primera cuestión es, ¿sabes si esa prueba rápida que se sacó tu primo fue positiva a IgG o a IgM? Si no sabes, dime no sé, nada más. No, solo que él me dijo que sí, lo dijeron que es acierta a COVID, que sí tiene. Ya, lo que pasa para todos los que nos están escuchando, la prueba rápida tiene dos componentes. Hay una parte que dice IgG y una parte que dice IgM. Y el resultado se lee diferente dependiendo de cuál es positiva, si la IgG o la IgM o ambas. Y eso me puede decir si la persona tuvo hace mucho tiempo o podría en las últimas semanas haber tenido, ¿ok? Entonces no nos queda muy claro eso. Segundo, tú me dices que tu último contacto fue hace 17 días y él recién tiene esta prueba positiva ahora, ¿cierto? No, disculpe, hace 12 días. 12, ya, más o menos, digamos 12 días. Y la tercera es, ¿tienes algún síntoma tú? No, solo tengo dolor en la columna, pero no sé si eso puede ser. ¿Pero eso lo tienes ya de mucho tiempo o es nuevo? Bueno, desde hace tiempo. Desde hace tiempo, ya. Si han pasado 12 días del contacto, a estas alturas, si tú estuvieras infectada, ya tendrías algún síntoma, o si te hubieras infectado y eres asintomática, ya prácticamente la cantidad de virus habría bajado. Yo creo que es poco probable que te hayas infectado con tu primo
Pero lo que sí tienes que aprender, Noelia, es que no debemos estar teniendo contacto con nadie de la familia, con nadie, ¿ok? Lo siento, por teléfono si quieres, solamente con aquellos que viven contigo, especialmente si tú te encargas de una persona que es vulnerable, porque es de la tercera edad, etcétera. Así que a partir de ahora, cuídate a tu primo de lejitos, con la mascarilla y en ambientes abiertos, eso es lo máximo, y trata de seguirte cuidando para evitar infección. Muy bien, vamos rápidamente a otra consulta. Carlos, ¿cómo estás? Nos llamas desde el Callao. ¿Cuál es la pregunta? Sí, buenas tardes. Yo me detectaron hace 18 días que tengo el COVID, ¿no? Y me están haciendo los tratamientos, todo, con un médico, ¿no? Y mi consulta es el contagio que yo puedo tener a mi familia, ¿no? Ya. Te pregunto un par de cositas. ¿Cómo te hicieron el diagnóstico? ¿Con prueba molecular o con prueba rápida? Con prueba molecular. Con prueba molecular, 18 días. ¿Has estado hospitalizado o te han manejado solamente en la casa? En la casa nomás, en la casa. Muy bien. ¿Y cuando has estado, perdóname, y cuando has estado en la casa, has estado separado del resto de la familia, tratando de no tener contacto y tu casa bien ventilada? Sí, ajá, sí. Perfecto, muy bien, te felicito. Ya pasaron 18 días desde la prueba. Eso significa que a estas alturas ya no contagias. Usualmente lo que uno cuenta son 14 días desde el momento que la prueba es positiva. O sea que ahora ya puedes salir y con tu familia dentro de la casa y síguete cuidando para evitar reinfecciones. Perfecto. Vamos rápidamente hasta Piura. ¿Qué te parece, Patricia? Tenemos un audio que nos ha mandado Lorena desde Piura. Escuchémoslo. Buenas tardes, mi nombre es Lorena. Quisiera saber si el virus podría transportarse en la comida cocinada. Muchas gracias por esa pregunta. En realidad, los virus son gérmenes que, a pesar de que parecen unos enemigos terribles por todo lo que nos están dando, son muy delicados. Y para transportarse y poder sobrevivir, lo que tienen que hacer tienen que estar dentro de una especie de transportadores, que son las gotitas que uno bota cuando uno habla, por ejemplo, le llamamos gotículas, o unas gotitas más chiquititas que se llaman aerosoles. Y ahí están, y los aerosoles se pueden mantener en el ambiente porque son muy livianos, pero eventualmente cuando llegan a caer al suelo, por ejemplo, que son sustancias rugosas, los aerosoles se rompen, son gotitas, y el virus se seca, ¿ok? Entonces, se ha estudiado eso de que si a través de la comida, si por alguna razón alguien le escupe a la comida y después yo me la como, si eso me va a infectar. Y la verdad es que no se ha encontrado que eso sea cierto. ¿Por qué razón? Uno, porque probablemente el virus muere, y segundo, porque a la hora que yo como, mis jugos matan al virus. Entonces, lo que sí, la recomendación es, si uno va a estar manejando alimentos y comida, hay que mantener las manos muy limpias, pero esa no es la forma de transmisión. La forma de transmisión es una persona que no está con mascarilla, o estando con mascarilla está en un sitio cerrado y poco ventilado, puede tener estos aerosoles, y si no hay el distanciamiento correcto, sitio cerrado, mascarilla o no, uno puede contagiar al otro. La contaminación a través de la alimentación o los alimentos es rara. Patricia, queríamos justamente terminar este bloque. El día lunes, mejor dicho, el día domingo, sabemos que empezamos una nueva medida de confinamiento y lamentablemente hay muchas personas que están pugnando por regresar a sus lugares de origen, y hay una suma terrible de aglomeración en los terminales terrestres. Gracias, Jennifer. Y ese es uno de los temas con los cuales quería terminar. Entendemos, es cierto, hay mucha gente que ha venido por negocios o por un tiempo acá a Lima y está desesperado por regresar a su tierra. Primero, quisiera hacerles dos recomendaciones. La primera, por favor, traten de evitar lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Esas aglomeraciones, distánciense todo lo que puedan. Si tienen niños, traten de que los niños no estén en esas aglomeraciones. Pónganlos más lejos si es que tienen o que están buscando comprar el ticket, etcétera. Eso es lo primero. Segundo, recuerden que el transporte, el bus, el carro en el que van a ir, es definitivamente un lugar cerrado donde se van a concentrar los aerosoles. Exijan que se abren las ventanas y usen sus escudos faciales. Y usen alcohol gel en las manos para reducir el riesgo de infectarse. Y
que ojalá que se cumplan algún tipo de aforos, de tal manera que la gente no esté tan llena. Pero independientemente de eso, cuando lleguen a su región, a su tierra, por favor, ustedes podrían estar llevando el virus de acá de Lima o de alguien con el que tuvieron contacto en ese transporte a las personas que más quieren o a su casa. Así que al llegar, quédense en cuarentena. Y la cuarentena significa por lo menos 10 días sin contacto con los otros. Por favor, es la única manera, si no lo que vamos a ver en los siguientes días es que a pesar de la cuarentena no va a parar el pico y vamos a comenzar a ver casos que suben en las regiones. Evitemos eso. Hay que evitar las aglomeraciones, por eso en estos días, para no tener que hacer cuarentena con el virus ya adentro y poder infectar a nuestros familiares. Recuerde que Momento COVID va de lunes a viernes al inicio del programa de Cuerpo Médico, en donde pues despejamos todas las dudas que hay todavía sobre la pandemia. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno al tema de hoy en Cuerpo Médico. Vamos a hablar de la intolerancia al gluten. ¿De qué se trata esto? Se lo contamos en una nota y regresamos con todas sus preguntas y nuestros especialistas. El gluten es una proteína vegetal presente en el trigo, la cebada, el centeno y por contaminación cruzada en la avena. Por esta razón, la enfermedad celíaca es una patología autoinmune, crónica y sistémica que produce una reacción al gluten en las personas predispuestas genéticamente y que provoca lesiones graves en la mucosa del intestino delgado. Esto, a su vez, ocasiona una mala absorción de los nutrientes. La OMS reconoce a la celiaquía como una enfermedad crónica y discapacitante, en ocasiones difícil de diagnosticar, pues se puede presentar en individuos con síntomas claros o en personas asintomáticas o con síntomas de problemas gastrointestinales. Según algunas investigaciones, se menciona que los niños que padecen de celiaquía suelen presentar síntomas como náuseas, vómitos, diarreas, bajo peso o problemas de crecimiento. En la mayoría de los casos, los adultos presentan síntomas un poco más discretos, como ligeras diarreas, pérdida de peso, anemia o en el 10% de los casos, estreñimiento. Además, debido a la mala absorción intestinal, se pueden presentar signos como ser propensos a los hematomas o sangrado nasal, cansancio, pérdida de cabello, úlceras en la boca, ausencia de la menstruación, calambres musculares o intolerancia a otros nutrientes como la lactosa. Por otro lado, para realizar un diagnóstico de celiaquía se realiza un análisis de sangre, pero para hacer un diagnóstico definitivo se debe realizar una biopsia intestinal para poder observar si hay deterioro de la mucosa. Finalmente, no existe una cura para la enfermedad celíaca, pero para la mayoría de las personas, seguir una dieta estricta sin gluten puede ayudar a controlar los síntomas y promover la reparación intestinal. Si el diagnóstico se retrasa o no se cumple la dieta, las personas celíacas pueden padecer ciertas complicaciones como problemas óseos, la osteoporosis, trastornos autoinmunes, anemia o diversos cánceres intestinales. Amigos de Cuerpo Médico, aunque aún esta afección sigue en investigaciones, es necesario que esté atento a estos síntomas y se haga chequeos de prevención o de descarte para evitar complicaciones a mediano y largo plazo. Seguiremos recordándole que la prevención es sinónimo de salud. Muchas gracias. Todo eso para que no se convierta pues en un malestar generalizado o que incluso se vuelva una enfermedad mucho más crónica. Vamos a recordarles cuáles son nuestros teléfonos: 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Vamos a presentar a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus consultas. Estamos con el doctor Mauricio Díaz del Olmo, él es gastroenterólogo de Sisol Salud del municipio de Lima, y también estamos con el doctor Luigi Zabaleta Jara, gastroenterólogo del Hospital Alberto Sabogal de Salud. Y tenemos ya una primera consulta que llega a través de un audio, un WhatsApp que nos envía Ruth desde California, aprovechando a saludar a todos los peruanos que nos ven también a través de la señal internacional de TE Perú. Escuchemos el audio de Ruth. Es una persona que tiene el diagnóstico de psoriasis. Es importante evitar alimentos que contengan gluten o no es relevante. Muy bien, ahí está, esa consulta va para el doctor Díaz. Doctor Díaz, bienvenido. ¿Qué podemos orientación darle a Ruth? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer de parte del CISOL por la invitación a tu programa. A usted. ¿Qué podemos decir? La psoriasis, de todas maneras, es una enfermedad de tipo autoinmune. Si bien es cierto, no he visto alguna relación en lo que significa intolerancia al gluten,
bueno, habría que estudiarlo como cualquier otra enfermedad autoinmune y de repente ver si hay algún tipo de patología a nivel intestinal en este paciente. La idea es que si ella no asocia problemas de diarrea o malnutrición, entonces difícil sería pensar en una enfermedad celíaca en este paciente que tiene psoriasis. De repente son otros factores los que te llevan a tener esta situación y bueno, en el caso de que haya un malestar de tipo digestivo, en ese caso se tendría que hacer los estudios. Muy bien. Y tenemos otra consulta que nos viene desde Facebook. Esta es para el doctor Luigi Zabaleta. Es Tatiana Castilla. Dice, hola, ¿cómo puedo saber si soy intolerante al gluten? ¿Cuáles son los síntomas? Doctor Zabaleta, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en el programa. Bueno, para responder a la pregunta de Tatiana, es los síntomas, básicamente, o sea, el diagnóstico en verdad es la intolerancia al gluten es una entidad clínica que justamente cuando uno ingiere el gluten, que se encuentra generalmente en lo que son las harinas del trigo, de lo que es el centeno, la avena, puede producir síntomas generalmente digestivos, pero también puede dar otros síntomas o manifestaciones extraintestinales, ¿no? Generalmente, pues allá habían mencionado incluso el reportaje, puede haber generalmente dolor abdominal, hinchazón, un poco de malestar, y digamos, en la parte de la boca del estómago, gases, diarrea, a veces también estreñimiento. También puede estar asociada ya a otras cosas, ya que son fuera de intestino, también puede ser anemia, manifestaciones también neurológicas. Pero generalmente lo que se ha visto es que si el paciente tiene en su dieta o ingiere, digamos, casi diario lo que es el gluten y tiene estos síntomas, entonces podríamos sospechar que puede tener esta intolerancia al gluten, ¿no? Básicamente los síntomas, como he mencionado, son digestivos, pero también hay fuera del intestino, como he mencionado, pues, ¿no? Anemia, la osteoporosis, puede haber también sinónimos neurológicos, también puede haber migrañas, dolor de cabeza. Entonces, ante ello, pues pueden hacer la consulta a su gastroenterólogo, ¿no? Muy bien. Doctor Zabaleta, solamente para añadir, ¿y uno se cura de la intolerancia al gluten o solo se maneja? Bueno, hay que diferenciar que existen, digamos, como un abanico de 3 entidades. Uno que viene a ser la enfermedad celíaca, otro que viene a ser la que es la sensibilidad al gluten, pero no es celíaco necesariamente, y el otro son alergias al trigo. La alergia al trigo generalmente sucede que cuando, digamos, a los minutos, a las horas de haber ingerido un componente que contiene gluten, entonces produce esta reacción, las molestias, ¿no? Es como una reacción alérgica, tal cual. En el otro viene a ser un poquito más difícil diferenciar entre celiaquía y lo que es sensibilidad al gluten, porque las manifestaciones pueden ser similares. Entonces, el manejo, digamos, para ellos en general es una dieta sin gluten, pero si un paciente es celíaco, digamos, el seguimiento y los exámenes son un poco distintos a lo que es, digamos, lo que es solamente intolerancia o insensibilidad al gluten, nada más. Pero el tratamiento en sí no existe como tal, es más que la dieta sin gluten. Eso es lo que uno tiene que hacer bastante énfasis. Y sobre todo que hablando del gluten, que a veces hay alimentos, como he mencionado, viene de las harinas, de lo que son la cebada, el trigo, ¿no? El centeno, y actualmente también se ha visto por la avena, pues los molinos que digamos que hacen ese tipo de harinas a veces pueden moler, dicen supuestamente algún tipo de harina sin gluten, pero si por ahí se contamina los otros tipos de cereales, entonces inadvertidamente, por más que el paciente dice yo no consumo esto, puede haber esa confusión. Perfecto. Vamos con otra consulta. Tenemos a Graciela desde Jesús María. Doctor Díaz, escuchemos la llamada de Graciela. Bienvenida. Perdón. Graciela. Sí, doctor, ¿sí? Te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. No le escucho bien. Por Dígame favor, usted. doctor, mi problema es que yo sufro tuve Helicobacter pylori hace 18 años. Bueno, me trataron, después de años me trataron porque nunca me encontraban y me trataron de ahí. De ahí siempre quedé delicada con mi estómago, siempre cada un tiempo me duele, no puedo comer muchas menestras, no puedo comer cosas que me caiga pesado y tengo colon irritante también. Y siempre tengo ese problema y ahora en el mes de junio también nuevamente tuve Helicobacter pylori. Ya me trataron de nuevo, pero ahora estaba mejor. ¿Cuál es tu pregunta, Graciela? Sí, doctora. Sí. Bueno, mira, probablemente entiendo que quieres asociar las molestias que tienes exclusivamente al Helicobacter pylori.
y probablemente no sea así. Las causas de molestias digestivas son muy variadas, sobre todo cuando hay dolor, distensión, gases, en algunos casos diarreas, se pueden asociar diferentes patologías, parásitos, bacterias, déficit de vitaminas, intolerancias o trastornos funcionales como el intestino irritable. En estos casos yo lo que creo es que hay que hacerte una buena evaluación para poder definir cuál es el problema. Con el Helicobacter pylori, su daño es principalmente sobre el estómago, sobre el moco que protege el estómago. Entonces, de repente no está tan asociado a otro tipo de malestares que no sean propios de una gastritis. La recomendación, doctor Díaz, entonces es que vaya nuevamente y pase un examen con su gastroenterólogo. Definitivamente hay que hacerle una evaluación un poco más amplia, entender que, por ejemplo, la enfermedad celíaca tiene una prevalencia del 1%, no es que la gran mayoría de problemas de este tipo van a estar relacionados a una enfermedad celíaca, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Recuerdo, hoy estamos hablando de la intolerancia al gluten, regresamos con más de sus preguntas. Amigos, muchas gracias a todos los que nos están llamando. Recuerden que Cuerpo Médico va de 2 a 3 de la tarde en vivo y podemos recoger sus consultas en vivo. Y a partir del lunes 1 de febrero vamos a volver a repetir el programa como era antes a las 10 de la noche por si usted quiere volverlo a ver. Tenemos otra consulta rápidamente. Tenemos a Wendy desde Barranco. ¿Cómo estás, Wendy? Bienvenida. El doctor Zabaleta te escucha. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor Zabaleta. ¿Qué tal? Usualmente yo a restaurantes vegetarianos y bueno, solo pedí platos sin gluten porque me dijeron que el gluten ayuda a bajar de peso. Mi pregunta sería, bueno, si las dietas sin gluten que ofrecen los restaurantes son de fiar. Muy bien, gracias, Wendy. A ver, en principio, doctor Zabaleta, ¿hay alguna relación entre el gluten, subir de peso, muchas calorías? Explíquenos, por favor. Sí, buena pregunta. De que sube peso, ¿no? En general, como la mayoría de cereales, creo que dentro de una dieta balanceada se puede utilizar. Si uno cuenta las calorías, creo que se puede utilizar como una dieta para bajar de peso, si eso es cierto, puede ayudar, ¿no? Incluso puede ayudar también la parte de la digestión por momentos. Y respecto a lo que son los restaurantes, ciertamente, en resumen, yo diría que no se puede garantizar al 100% que estos alimentos tengan o no gluten, porque a veces puede haber una pequeña contaminación o aquella cocinero, digamos, tocó otra harina y por casualidad también ese polvo, digamos, cayó en el alimento de del otro plato, digamos. Ahí basta que sea esos pequeños, digamos, cantidades, podría estar contaminando y así que no es seguro comer en restaurantes, digamos, ¿no? Claro, y eso, claro, y eso especialmente para las personas, no para las personas que están pretendiendo bajar de peso con esa dieta, sino más bien para aquellas personas que saben que tienen ya intolerancia y que pueden tener algunas reacciones como las que usted mencionaba. Ahora tenemos otra llamada que nos viene desde Chorrillos, Arelí. Arelí, ¿estás con nosotros? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por toda la información y bueno, yo tengo una pregunta también y es, bueno, desde el punto de vista nutricional, ¿es igual un alimento con gluten que uno sin gluten? Ajá, esta pregunta va para el doctor Díaz. Doctor Díaz, ¿es igual un alimento con gluten que sin gluten? Hay fideos, por ejemplo, que dicen sin gluten, ¿no? Claro, en realidad los alimentos que contienen gluten, finalmente lo que le cae mal a la persona es la proteína que tiene el gluten. Entonces lo que hay que tratar es de reemplazarlo con otros alimentos que puedan tener la misma cantidad de proteínas, ¿no? Doctor Díaz, ¿qué cosa es el gluten para entenderlo muy bien y poder comprenderlo? Es una proteína, es una proteína que tienen el trigo, la cebada, el centeno,
y esta proteína genera una reacción alérgica en la mucosa del intestino delgado, produciendo un problema inflamatorio y llegando pues a atrofiar esta mucosa, de tal manera que te lleva a una intolerancia, ¿no es cierto? Es decir, si yo como fideos con gluten o fideos sin gluten, estoy igual comiendo capaz la misma cantidad calórica o de nivel calórico del producto. Es decir, no hay una diferencia, solamente es esta proteína que no tiene la otra. Y claro, el problema está en la persona, en realidad, en la sensibilidad de la persona. No está en el producto en sí. Y esto no le va a ocurrir a todo el mundo. Como le decía al principio, la prevalencia está en más o menos el 1% de los casos. No es que no se deba buscar, que ese es el otro gran problema, que muchos pacientes con intolerancia pasan inadvertidos porque no se les hace el diagnóstico. Claro, es que por mucho tiempo se ha creído también aquí en el país de que esto de intolerancia al gluten es una cosa rara. Parece poco, 1%, pero significa que 1 de cada 100 personas pueden tenerlo y como dice el doctor, hay que estar atentos a esto. Perfecto, vamos con una consulta, llega a través de un audio, escuchemos a Clara, que esta pregunta va para el doctor Zabaleta. Escuchemos. Hola, buenas tardes, me llamo Clara y me gustaría saber si la celiaquía se puede pasar, por ejemplo, a través del embarazo o si mis hijos podrían tener eso. Muchas gracias. Buena pregunta. Doctor Zabaleta, ¿es genético, hereditario? Sí, muy buena pregunta. Hay un componente que sí es genético, ciertamente. Al tener un familiar en primer grado, ya con el diagnóstico, que probablemente por ahí se va a comentar, tanto de exámenes de sangre como las biopsias por endoscopía, si se corrobora, ciertamente, si el familiar, en este caso, también empieza a desarrollar alguno de estos síntomas, entonces sí deberíamos sospechar y más bien eso paciente también se podría hacer el descarte. Recuerden que también la celiaquía, perdón, sí. Sí, no, es que lo iba a preguntar, pero eso no significa que necesariamente si la mamá tiene celiaquía, el niño va a tener. No necesariamente, ¿no? Ahora lo que iba es de que si tienen confirmado, ciertamente puede haber un riesgo y si desarrollan síntomas, recién uno puede sospechar, pero no necesariamente todo, en este caso, los hijos de la paciente que tiene celiaquía van a tenerlo, ¿no? No necesariamente. ¿Cómo se hace el examen de descarte, doctor? ¿Qué dice? Bueno, primero viene la sospecha clínica, como he mencionado, si tiene estos síntomas gastrointestinales y uno le puede hacer unos exámenes de sangre que se llaman la transglutaminasa. Es un examen de sangre que se comienza por ahí y luego se complementa con las biopsias a través de una endoscopía que generalmente se toman de la parte superior del intestino delgado que se llama duodeno. Entonces ahí se van a ver unos hallazgos, como ya se mencionaron, atrofia, que viene a ser una disminución de las vellosidades y también va a haber un infiltrado de unos tipos de células que se llaman linfocitos. Entonces, con esos dos criterios, uno más la clínica, uno puede sospechar que el paciente tiene celiaquía. Muy bien, y tenemos otra pregunta, esta vez nos viene a través de un audio de WhatsApp y es Stephanie. Escuchemos a Stephanie. Buenas tardes, una consulta al doctor. ¿El gluten afecta a las personas que padecen de hipotiroidismo? Gracias. La asociación con hipertiroidismo, doctor. Bueno, si el hipertiroidismo es un problema autoinmune también, entonces en algunos casos puede haber relación de hipertiroidismo asociado a una intolerancia al gluten o a una enfermedad celíaca. Sí se puede encontrar. De todas maneras, la Organización Mundial de la Salud no recomendó testeos a la población sobre enfermedad celíaca, pero sí puso un grupo de personas de riesgo con las que sí se debería hacer estudios y mencionó a los que tienen enfermedad celíaca como patrón familiar, a los que tienen diabetes mellitus tipo 1, aquellas personas que tienen síndrome de Down o síndrome de Turner o deficiencias inmunológicas del tipo IgA. En hepatitis autoinmune también lo ligó. Entonces son grupos de personas en las que probablemente vamos a hacer un estudio mucho más marcado sobre enfermedad celíaca. Muy bien. Vamos rápidamente a San Martín de Porres. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, bien, mire, tengo un caso de una niña de 10 años que siempre, digamos, come fideos. Cada vez que come fideos o come pan, se estreñe de una manera, pero fuerte, ¿no?
y se le inflama mucho el estómago, se llena de gases. Y pregunta al doctor, ¿es esa la causa, digamos, los fideos de trigo, el comer pan? Y él no, pero toma bastante líquido, pero es de comer poca verdura y fruta. Eso puede estar influyendo en su estreñimiento y qué soluciones puedo hacer para poder, como es una niña, poder de alguna forma disfrazarlo. ¿Qué edad y tiene poder tu niña? hacer que ella lo consuma. ¿Perdón? ¿Qué edad tiene? 10 años. 10 años. A ver, Carmen, quédate. De repente el doctor tiene alguna pregunta adicional que hacerte para darte una orientación. Doctor Zabaleta. Quería saber acerca del peso y la talla, cómo va la niña. Está en 1,22 m. ¿Peso? 1,22 m. ¿Y el peso? Está en 47. Bueno, no soy pediatra necesariamente, pero pareciera que va en la curva, creo, de rango normal. Yo diría que de todas maneras, uno de los síntomas, como se había mencionado, podría ser estreñimiento. No es de lo más comunes, pero sí podría ser, especialmente si usted se ha dado cuenta que sucede después de haber ingerido bastante ese tipo de harinas, ¿no? Lo que podría hacer es, si ante esa duda, acudir en este caso, un gastropediatra, y podría hacerse en este caso para comenzar un examen de sangre, que son los anticuerpos, para ver si tiene esta digamos, intolerancia al gluten, ¿no? Como ya he mencionado, la transglutaminasa, entre otras que hay, un poquito nombres más diferentes, pero que podrían ayudar por ahí a comenzar la sospecha, ¿no? Por ahí yo comenzaría. Sí, y otra cosa importante, recordemos que los niños aprenden a comer por lo que nosotros como padres les enseñamos. Creo que es importante. Hay varias recomendaciones que hemos estado haciendo de tratar de balancear su dieta para evitar también problemas como estreñimiento. Entonces, eso de que no le gusta comer las verduras o las frutas, hay que enseñarlas con el ejemplo dentro de la familia y tratar de promoverlas. Tenemos una llamada que nos viene desde Trujillo. Cecilia, ¿estás ahí? ¿Cecilia? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta, Cecilia? Sí, buenas tardes. Hablo desde Trujillo. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver el gluten con el problema de vitíligo? Mi niña tiene 13 años y tuvo un problema de vitíligo, le diagnosticó el médico, pero pues, el tema es que yo le bajé el gluten, el tema de harina, entonces las manchitas un poquito que han desaparecido. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que ver el gluten con el problema de vitíligo? Perfecto. ¿Y tú le bajaste el gluten porque te lo recomendó el médico o lo hiciste? No, estuve haciendo en... ¿Buscaste? Busqué en internet. Perfecto, y perfecto. llegué justamente a ese tema. Ok, vamos a ver qué nos dice el doctor Díaz. Doctor Díaz. No, preguntas muy interesantes, ¿no? Porque vitíligo es un problema de piel que también tiene un fondo autoinmune, como la enfermedad celíaca también. Pueden haber relaciones, probablemente algún alimento podría ser el desencadenante de todo este problema, pero si bien es cierto, al menos yo no he visto algún estudio que lo relacione. Podría ser que los dermatólogos tuvieran algo más a fondo al respecto. Sí. Ahora, cambios de dietas que mejoren el vitíligo, no lo sé realmente. Y es una cosa importante para los que nos escuchan, ¿no? El vitíligo son esas manchas despigmentadas, esas manchas blancas que pueden aparecer y, como decía el doctor, es una enfermedad autoinmune, o sea que el cuerpo reacciona contra el propio cuerpo. Vamos hasta Surco. Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Milagros? Hola, buenas tardes. Hola, cuéntanos. Muy amables por la atención. Tengo una hija de 25 años, en realidad ella no ha llamado porque está trabajando, así que aprovecho la oportunidad. Algunas veces cuando come pan o fideos normalmente en casa, a veces tiende a hinchársele la barriga, muchas veces ocurre de que hasta no puede respirar bien, le empieza en otras ocasiones le pica un poco la barriga y los codos, pero no le salen ronchas, ¿no? ¿Tengo que hacer algún examen? ¿Esto es alergia al gluten o no? Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Milagros. Doctor Zabaleta. Sí, yo creo que primero sería bueno entrevistar a la paciente para, digamos, tener un poquito más de la historia y poder examinar, pero como ya se ha mencionado, intolerancia al gluten tiene múltiples síntomas. Uno de ellos podría ser lo que menciona, sin embargo a veces también puede estar relacionado al intestino irritable, aunque pues no está relacionado en este caso a lesiones en la piel, ¿no?
o en este caso lo que ella mencionó, que tiene un poco de prurito, de picazón en la piel. Yo diría más que todo, podría ser que tenga esta intolerancia. Sí, recuerden que no necesariamente los pacientes pueden ser celíacos. El 1% de la población tiene celiaquía, pero hay hasta un 6 a 10% que tienen solamente intolerancia al gluten sin necesidad de ser celíacos, ¿no? Entonces, podría ser, sí, pero necesitaríamos ahondar más en la sintomatología y en el examen, y con ello podríamos partir a hacer unos exámenes adicionales. Doctor Zabaleta, en todo caso podría ser como un buen experimento antes de llegar a este diagnóstico, quitar de todos estos alimentos y ver cómo evoluciona y cómo se pone ella. A veces sí, ciertamente, si no tiene una sintonía, digamos, muy severa y no se pueden hacer los exámenes a nivel local, digamos, depende de la ciudad donde vive, entonces sí podría ser una alternativa retirar el gluten y ver cómo va, ¿no? Generalmente, pues, a veces la respuesta también demora meses, puede ser hasta 6 meses para recién ver una respuesta, ¿no? Entonces, por eso que a veces unos prefieren comenzar con los exámenes de sangre, pero si no, una gran alternativa sí sería suspender los alimentos que contienen el gluten por lo menos 6 meses. Muy bien, y tenemos otra consulta. Esta consulta nos viene esta vez desde Comas. Milagritos, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Miren, justo yo quiero preguntarle sobre mi hija también, que tiene 15 años, adolescente, que guarda relación con este tema de las harinas, porque ella, siempre ha sido estreñida y ahora se ha desencadenado más, que tanto así que ella no está comiendo nada de harinas, ya, totalmente nada de harinas, y algún momento la llevaron a nutricionista y me dijeron que ella se duerme porque le falta energía, porque pensé que era tema de anemia, no quiere saber nada con las harinas, y ahora como en un momento le dio como también principio de una especie de bulimia, se ha provocado arrojar en algún momento, ya lo estamos controlando eso, pero me preocupa este tema porque le está generando también eructos, ahora siento que ella eructa. Y ahora, sin embargo, ya no come las harinas, ¿no? Ha quitado todo lo que es harinas, es más, estaba viendo que están preguntando sobre las calorías, ella mira la cantidad de calorías y no quiere saber nada con las harinas, porque justamente ella dice que no le ayuda a su metabolismo, ¿no? Por eso es que estamos consultando también a un gastro. Si guarda relación los eructos con este tema del estreñimiento o esa parte. Ok, vamos a ver qué nos dice el doctor Díaz del Olmo. Disculpen y muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionó el doctor, el estreñimiento no está tan asociado a un problema de celiaquía o de intolerancia al gluten. Por lo que menciona la señora, da la impresión que hay un problema psicológico de fondo, que hay que tratar de manejarlo bien. Y de todas maneras requiere pues una evaluación más completa por el gastroenterólogo, tratando de buscar otras causas de su estreñimiento. Pero no hay una relación exclusiva con el consumo de gluten en este caso. Muy bien, sí, creo que una cosa que te está diciendo que es muy importante, fíjate, es una edad crítica como adolescente, no estamos hablando que ella tenga los síntomas, sino que más bien a propósito está quitándose esos medicamentos, vale la pena de todas maneras que sea evaluada desde el punto de vista psicológico y probablemente existen formas de ayudarla, espero que se pueda manejar mucho mejor ese problema. Ya tú lo has dicho, que ya le han hecho el diagnóstico de bulimia también. Tomando en cuenta que tiene 15 años, no está en una edad bastante difícil. Vamos con otra consulta, tenemos a Melchora. Melchora, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que tengo el problema de que mucho se me hincha el estómago y también sufro de estreñimiento. Pero tengo cólicos que solo boto gases, no boto gases, solo eructo. Y tengo hinchazón y no puedo botar gases. ¿Cuándo tienes hinchazón? ¿Por qué te ocurre esto? ¿Has determinado si es cuando comes algo en específico? Cuando como algo un poco pesado o a veces de la nada me pasa eso, no sé qué. ¿Qué edad tienes, Melchora? 70 años. ¿Y tienes alguna enfermedad de fondo? No tengo ninguna. Bueno, la gastritis es la única que tengo y un poco que me molesta con la gastritis. No sé, se confunde entre la gastritis y la hinchazón de estómago. No sé si es por la comida o la inflamación intestinal, la verdad, no sé.
Quédate, Melchor, un ratito a ver si es que el doctor Zabaleta tiene alguna otra pregunta para poder orientarte bien. Doctor Zabaleta. Gracias. Sí, bueno, lo que menciona es esa hinchazón. Bueno, se puede confundir, como ella ha mencionado, a veces los síntomas de la gastritis, ciertamente. Tendría que definirse bien si esa gastritis, si alguna vez le han hecho endoscopía, le han encontrado la bacteria, por ejemplo, la Helicobacter pylori, y ya lo han tratado. Eso también me gustaría saber. Sí, también me hicieron el tratamiento. Y no tengo, bueno, eso hace tiempo, ¿no? Ahora con eso de la pandemia no me pueden hacer por el mismo motivo del contagio del virus. Sí, bueno, primero debería haberse corroborado que ya se eliminó la bacteria con un test de aliento, no necesariamente por endoscopía. Y respecto a lo que es hinchazón y estreñimiento, pues, como ya se ha mencionado, pueden haber muchas otras causas de ello, ¿no? También podría estar asociado a intestino irritable, que también es un síndrome que está bastante asociado, con dolor, hinchazón, que algunos pacientes van a estreñimiento y otros a diarrea, ¿no? Y si ya no se ha dado cuenta de si hay una asociación, en este caso, con el gluten o alimentos que contienen gluten, yo diría más, podría ser más otro tipo de diagnóstico tipo intestino irritable, asociado tal vez, en este caso, a una gastritis, ya sea por la bacteria, una gastritis también puede ser funcional, ¿no? Es que me dijeron también de que tengo una hernia en la boca del estómago y que necesito una operación. Bueno, las hernias hiatales generalmente se operan muy raramente, la gran mayoría se maneja con medicamentos y la mayoría de síntomas sea lo que se tiene es reflujo. No explicaría el resto de síntomas que usted menciona. Perfecto, Melchorita, entonces tienes que sacar nuevamente una consulta para que el médico te siga viendo porque esas molestias no las puedes normalizar. Vamos rápidamente terminando, por favor, doctor Díaz del Olmo, quisiera que nos dé recomendaciones finales, muy puntuales, por favor, en relación a la intolerancia al gluten. Bueno, lo primero que quiero decir es que hay muchos trastornos en los pacientes que a veces se dejan pasar porque no hay una buena relación médico-paciente. Y lo que primero debemos incidir es que le debemos dar un tiempo al paciente para que explique todos sus síntomas y poder sacar una conclusión adecuada. La enfermedad celíaca hay que siempre tenerla presente. Hay pruebas para poder determinarla, como la antitransglutaminasa IgA y las biopsias de duodeno, pero estos son exámenes que se deben llegar cuando se ha hecho una excelente evaluación médica al paciente. Perfecto. Doctor Zabaleta, ¿qué podemos añadir a ello en recomendaciones? Sí, bueno, como mencionaba acá en el Hospital Sabogal también igual, todavía hacemos aparte de las teleconsultas, las consultas presenciales y ciertamente tratamos de, como dice el doctor, de establecer una buena relación con el paciente y sobre todo tomar una mejor datos de la historia clínica y complementarlo con los exámenes, ¿no? Acá también se hacen los pacientes, creo, lo que se hace, exámenes de sangre, como menciona el doctor, estos anticuerpos más las biopsias. Yo creo que acudiendo a sus controles y no, digamos, perdiendo el control, digamos, de las citas siguientes, pues uno puede, con la dieta, por ejemplo, sin gluten, en este caso de pacientes, y educándoles más sobre ello, o haciendo interconsulta, nutrición también, que contamos con ese servicio, podemos hallar a muchos pacientes que tengan esta patología, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias y sobre todo sobre ese tema de dietas vamos a conversar en el siguiente bloque. Agradecemos al doctor Mauricio Díaz del Olmo García, gastroenterólogo de CISOL Salud, municipio metropolitano de Lima, y al doctor Luigi Zabaleta Jara, gastroenterólogo del Hospital Sabogal de Salud, quienes hoy estuvieron resolviendo todas sus consultas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que usted espera, el plan nutricional o cómo tenemos que alimentarnos si es que hay intolerancia al gluten y qué alimentos también por ahí pueden desencadenar ello. Viene Sara Busabat, nuestra nutricionista. Ya regresamos.
Hola amigos, ¿cómo se encuentran hoy? Pues acá en Cuerpo Médico muy contentos de abordar este tema que ha generado bastantes consultas a lo largo del programa. Y si se dan cuenta, varias de las preguntas tienen en común esta suerte de síntomas que pueden asociarse a muchas cosas totalmente distintas a una intolerancia al gluten, porque tener abalonamiento, sentir náuseas, diarrea, estreñimiento puede ser tan común para un sinnúmero de problemas de salud. Por eso es tan importante que antes de empezar a uno puede informarse en redes sociales, en internet, por supuesto, pero siempre corroborar toda información con el médico tratante para no camuflar cosas y tener problemas luego en la salud. Lo primero que quiero mencionarles es que la sensibilidad al gluten es un abanico grande que abarca básicamente 3 condiciones donde el gluten genera reacciones adversas. En primer lugar está la alergia al trigo, que obviamente contiene gluten. Luego está la sensibilidad al gluten, donde interviene el sistema inmunológico y es lo que llamamos enfermedad celíaca. Y luego está la sensibilidad al gluten, donde el sistema inmune no tiene nada que ver, pero que también genera algunos malestares. En las 3 condiciones lo que se debe hacer es retirar el gluten, pero no de forma indiscriminada, sino cuando ya el médico me ha evaluado. Imagínense que si ustedes tienen una enfermedad celíaca, se retiran el gluten por 1 mes, 2 meses, 3 meses y de luego mejoran y se quedan con la duda de, oye, ¿seré celíaca o no seré celíaca? Y se van al médico. Después de 3 meses de tratamiento sin gluten, ese borde en cepillo del intestino va a estar muchísimo mejor y probablemente genere alguna confusión con el diagnóstico. Si ustedes tienen la duda y creen que podrían tener esta enfermedad celíaca, primero se diagnostica con el médico y luego se hace la dieta. Ahora bien, si queremos ensayar, porque como bien dijo uno de los médicos, si estamos en una zona donde no tengo médicos y estoy con mucho malestar y tengo la posibilidad de tener enfermedad celíaca, ahí es válido hacer la dieta libre de gluten. Desde el punto de vista nutricional no les va a afectar. Pero ¿por qué yo hago hincapié en este tema? Porque aquellas personas que tienen enfermedad celíaca, donde está mediado el sistema inmune, puede tener como consecuencias serios problemas a la salud y es necesario tener clara esta condición, a diferencia de si soy sensible al gluten no celíaco. En ambas, como digo, hay que retirar el gluten, pero las consecuencias de no hacerlas en una es mucho más grave que en la otra. Ahora, cuando hablamos de gluten, y sí, también escuché una de las consultas de ustedes que decían, mi hija se quitó todas las harinas con el tema del gluten, o si el gluten, una dieta libre de gluten pierde peso. Hay mucha gente que por moda se quita el gluten, pensando que así va a perder peso. Porque claro, asocian que el gluten está en el pan, está en la harina, está en las galletas, me quito eso y pierdo peso. Y eso es muy alejado de la verdad. Por favor, sean responsables sobre qué estilo de alimentación vamos a llevar. Cuando yo necesito hacer una dieta libre de gluten porque tengo una condición de salud o el gluten me cae mal, etcétera, tenemos que aprender a identificarlos. Tengo el trigo, tengo la cebada, tengo el centeno, tengo el triticale, otros híbridos del trigo y también la avena por contaminación cruzada únicamente. Entonces, todos los alimentos que pudieran tener esos ingredientes o cualquier derivado de este puede tener gluten y hay que retirarlo. Por eso en nuestra norma peruana se exige que en el etiquetado esté descrito si hay o no este tipo de alergenos, no solamente en los ingredientes, sino debajo de los ingredientes, y lo explicamos la otra vez, deben recordarlo. ¿Por qué? Porque hay personas sensibles y que de pronto este alimento no tiene un etiquetado de sello de libre de gluten y yo necesito ver si pudo haber estado en contacto con estos alimentos. Entonces es muy importante saber identificar. Ahora, hay alimentos que por su naturaleza no contienen gluten, por ejemplo, el frijol, el arroz, la papa. Entonces, si por ahí tienen a un adolescente en casa y dice, bueno, yo me quito el gluten y no puedo comer arroz, por ejemplo, ya saben que el tema va por otro lado y no por el tema del gluten. Finalmente, hay alimentos que por su naturaleza no deberían contener gluten, pero hay aditivos alimentarios y otros ingredientes como por ejemplo la maltodextrina o los derivados de malta que sí contienen gluten y una persona que tiene enfermedad celíaca no los puede consumir, lo mismo que una persona que tiene sensibilidad al gluten. De hecho, chicas, este tema es súper amplio, es lindísimo y cuando quieran pues podemos seguir ampliando mucho más este tema. ¿Hay algunos embutidos y snacks que tienen también gluten? Excelente, claro que sí. Lo que pasa es que los embutidos, que uno debería decir, bueno, esto es pulpa de carne de
de cerdo, por ejemplo, no debería tener harina, pero en el procesamiento muchas veces se le colocan almidones para poder uniformizar ese producto y contienen gluten. Ahí sí hay que leer las etiquetas, ya en el mercado hay contaditas con los dedos algunas marcas que indican sin gluten para poder consumirlos aquellas personas Hay algunas sensibles. etiquetas, Sara, que dice sin TAC, que es TAC, trigo, avena, centeno, cebada. Así es. También hay varios iconos o logos que pueden estar en las etiquetas, pero eso no lo puede poner cualquiera. Ojo, hoy tenemos muchos emprendimientos y todo el mundo le pone ahí su sellito o pone la palabra sin gluten. Esto tiene que ser analizado por laboratorio y luego DIGESA decir, ok, este producto es sin gluten y por tanto yo puedo colocar esto en mi etiqueta. Perfecto, buenísimo. Vamos a tener una segunda, tercera y cuarta edición, ¿no? Con Sara Usabat en relación. Bueno, así es. Y el día de hoy hemos hablado acerca de la intolerancia al gluten. Hemos aprendido que el gluten es una proteína. Y este es un problema que algunas personas, 1% de la población al menos, lo padece y da síntomas como dolor de estómago, balonamiento, malestar, pero lo importante es, si alguien sospecha que este puede ser el problema, acuda al médico. Existen formas de hacer el diagnóstico, una prueba en sangre, una biopsia, pero sobre todo la evaluación del médico que va a definir si requieren ese tratamiento o no. Y no hay que estar creyendo en que porque tengo una dieta sin gluten voy a bajar de peso, no. Recordemos, siempre hablamos, lo importante es una alimentación saludable. Y balanceada. Muchas gracias por su gentil preferencia toda esta semana. Les recordamos que Cuerpo Médico va de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. TV Perú va a tener una programación especial a partir del día lunes, así que usted va a poder seguir informándose, entreteniéndose y culturizándose como todos los días con TV Perú. Y recuerde que a partir del lunes, además de 2 a 3 en vivo, Cuerpo Médico lo va a poder volver a ver como era antes, a las 10 de la noche, como siempre con toda la familia, para seguir aprendiendo todo sobre temas de COVID, sobre la nutrición y sobre los temas médicos que tratamos. Así que muchísimas gracias por su preferencia y los esperamos como siempre, Dios mediante, el día lunes. Buen fin de semana. Chao.